trabajando, teníamos lo que era la parte de layout, que básicamente era lo que definía una función que define la estructura o retorna la estructura de nuestra interfaz. Entre esto vamos a tener que el layout posee un app header, un app nav, un app aside, un app main, ¿verdad? Y luego posee recibe como parámetro un parámetro app, que cabe destacar que este parámetro app es tendría que ser, aclaramos esto, tendría que ser un div, ya, un div recibido desde cualquier interfaz que ejecute esta función y retorna el app main. Esto con la intención de que el app main, o sea, la estructura que se está creando, ¿verdad?, sea el contenedor o el objeto sobre el cual vamos a ir colocando los contenidos de los elementos. Ya enseñaba que no es necesario retornar el app main. Una vez que esté ejecutado, la aplicación entiende, ¿verdad?, que en tiempo de ejecución él entiende que el app main, dado que se está declarando como un identificador, puede ser invocado de cualquier parte del código. Sin embargo, para tiempo de codificación es mejor que lo retorne. ¿Por qué? Porque de esta manera JavaScript sabe específicamente que el app main es una etiqueta HTML y por lo tanto, ¿verdad?, por lo tanto, el asistente nos ayuda con la creación de todos los objetos que vayamos creando. Entonces, acá en el index.js importamos el layout, importamos el container, ¿verdad? En este caso le decíamos layout, hola mundo. Aquí esto es importante, teníamos dos vías. Esto es interesante porque tenemos dos formas de hacerlo. Podemos mandarle a la función y el elemento que queremos que se adjunte a la aplicación, o podemos a la constante container, que es el resultado del app main, podemos perfectamente agregarle cosas a posteriori. Eso ya depende más de lo que yo quiera hacer con los elementos. Y en sí no cambia mucho la estructura, pero sí ayuda en la disponibilidad de la etiqueta. Por ejemplo, si yo en el container solo pasara el contenido por esta vía y no tuviera la disponibilidad de container para hacer otras cosas, por lo menos en este método, aunque repito y reitero, en tiempo de ejecución JavaScript va a saber que el app main existe, pero por lo menos en la parte de la estructuración del proyecto se va a ir definiendo y no habría una forma clara con la que el lenguaje se sabría o se supiera cuál es el contenedor y a qué elemento va a irle agregando más cosas si quisiéramos agregar más cuestiones a posteriori. Pasa adelante. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿verdad?, de cómo funciona esto. Ok. Ya habíamos dicho de que el layout, la función layout retornaba ese objeto y podemos ejecutar y agregarle cualquier cantidad de elementos. Entre estos, formulario, componente, imágenes, texto, lo que sea. ¿Ya? Ok. Luego, la estructura estética del layout se está definiendo gracias a la etiqueta styles, que tenemos, que nos da como resultado esta distribución. Tenemos un pequeño título aquí del app, que puede ser un logotipo, lo que nosotros querramos. Tenemos un aside, que es para que nosotros pongamos lo que querramos, un navegador lateral o lo que sea. Y tenemos el header, que también nos va a servir para que podamos colocar opciones, elementos diversos. Ya, ok. ¿Cómo puedo agregar elementos en tiempo de ejecución a esto? Bueno, en tiempo de ejecución también podemos invocar al app aside y al app nav. ¿Ya? Podemos invocar al app aside y al app nav. También podríamos, ¿verdad?,
retornar un objeto JSON, y utilizar el container o el layout, en este caso, ¿verdad? Una variable layout y por medio de las propiedades irle definiendo cuáles van a ser sus elementos. Una cosa importante aquí que debemos de estar claros. Cuando nosotros declaramos variables, por ejemplo, una constante, o en C#, por ejemplo, un entero, un string, un float, un time. En este caso, C# en JavaScript es const, let, ¿verdad? Var. Con nosotros declaramos variables. En dependencia del prototipo o del tipo de la variable, estas variables van a ser variables de referencia o van a ser variables con valor propio. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, cuando yo declaro un string, por ejemplo, digo var string igual a hola mundo, por poner un ejemplo, y le pongo un string, ese valor es único y no se repite y no hay objetos que lo referencien como tal. Pero JavaScript y casi todos los lenguajes de programación trabajan cuando estamos hablando de estructuras complejas como objetos o objects, array objects o estructuras JSON en JavaScript. Él trabaja por referencias. O sea que si yo creo un objeto JSON que referencie a una estructura en particular, aunque esa estructura yo le esté haciendo un push o un append o lo estoy guardando en la memoria, él sabe que es el mismo objeto, el que está en la memoria como el que está en el DOM, porque el objeto simplemente está siendo referenciado por las diferentes partes de la aplicación. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, sencillo. Si yo, por poner un ejemplo, si yo declaro una variable, por ejemplo, aquí el contenido, ese contenido se recibe como parámetro, y ese parámetro yo lo agrego y digo, variable 1 va a ser igual al parámetro, al contenido, y después declaro otra variable, variable 2 va a ser igual al contenido. Si yo le cambio el valor a variable 1, la variable 2 conserva su valor. ¿Por qué? Porque ya lo igualé y cada una de las variables, como son string, la referencia es nula entre ellas mismas, sino que simplemente se le asigna un nuevo valor a una variable que estoy declarando. Pero si yo declaro un objeto y digo yo, este objeto lo voy a hacer, por ejemplo, declaro el app header, y el app header le estoy haciendo append al app, y si se dan cuenta, el app main acá le estoy haciendo append al app. Entonces, en teoría, entre comillas, si nos vamos a la referencia a los strings enteros, entre comillas, el app main solo existiría dentro del app. Pero no es así. Como es un objeto complejo, entonces, si yo retorno el app main, a pesar de que ya lo agregué al app, y yo hago algo con el app main, automáticamente el lenguaje entiende de que cualquier cambio que yo le haga al app main se le va a hacer al mismo, es el mismo app main que está dentro del app. Por lo tanto, si hago un cambio al app main, también se lo hago al app. No sé si me entienden eso, o está un poco enredado. No sé si lo entienden. Bueno, pero bueno, vamos a ir agregando. Entonces, acá lo que voy a hacer es retornar, en vez de retornar el app main, voy a retornar el array completo. El array completo del DOM. ¿Para qué? Para hacer cosas distintas con cada uno de los elementos del DOM y agregarle cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a ver acá. Voy a decir al app main, al return, que lo que me retorne sea un objeto. Es un object. Automáticamente estoy declarando un object. También podría declarar una constante y asignar los valores. Pero le estoy diciendo que me retorne un object. Un object JSON. Un object JSON puede tener parámetros y cada parámetro puede tener valores diferentes. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir que me retorne un object y le vamos a decir que el object tenga una propiedad llamada appHeader. ¿Ya? La propiedad appHeader, dos puntos, o sea, el valor de appHeader va a ser el
app header. ¿Ya? Coma. El app nav. El app nav va a ser el valor del app nav, va a ser el app nav. Parece repetitivo, pero recuerden, uno es el nombre de la propiedad y el otro el valor de la propiedad. ¿Ya? Cabe declarar que los nombres de las propiedades solo existen dentro del objeto, o sea, no existen aparte. ¿Ya? Ok, lo vamos a tener. Y le vamos a decir coma. Vamos a agregar aquí. El app aside va a ser el app aside. Ojo con esto, ustedes no tienen por qué hacerlo de esta manera. Simplemente lo estoy haciendo y se lo estoy mostrando para que vean las capacidades del lenguaje. Nada más. Ya ustedes podrían decir. Ya voy. Ok, ahí están los tres. Okay. Entonces, el app aside. Y luego el app main. La propiedad va a ser igual al app main. Ya lo tenemos. Obviamente, si yo hago esto, vamos a irnos por acá. Como siempre, ya saben de que vamos a estar trabajando con la consola. Consolita a la par. ¿Ya vieron que hay un problema? Ya me mandó un error. ¿Cuál fue el error? Dice que el problema es que container no es una función, no tiene una función append. Anteriormente sí la tenía. ¿Dónde se está ejecutando esto? En la línea 4 del archivo index.js. ¿Qué pasa? Le estoy intentando hacer append hola mundo al container. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa? Ahora container ya no es, si yo me voy acá, ya no es un objeto, sino ya no es un HTML element, como me lo marcaba antes. Ahora es un objeto que contiene múltiples propiedades HTML element. Probablemente lo más recomendable es que no se llame container, que tenga otro nombre. Por ejemplo, const layout. Vamos a ponerle así, const layout. ¿Verdad? Constante layout. Entonces, significa que ahora yo le puedo decir punto. Ah, bueno, miren quiénes son los que están ahí. Vamos a darle al app main. Punto app main, punto append. Hola mundo. Veamos ahí. ¿Qué pasó? Miren, está funcionando correctamente. Y ahora, el const layout, perfectamente vamos a poder hacer cualquier, o sea, por medio del const layout vamos a poder acceder a cualquier propiedad dentro de en este caso, a cualquiera de las partes del DOM, el header, el nav, etc. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá. Le vamos a decir lo siguiente: const layout, le vamos a decir punto app header, punto append. Bueno, pues también le podemos poner un hola mundo. Vamos a ver aquí, ¿qué va a pasar? A ver, he corrido, punto append, appheader, punto append, hola mundo. No hay error, por lo tanto aquí debería estar ese hola mundo. Vamos a inspeccionar el elemento. Ah, no, este es el app header. El app header es este. Es el app nav que lo vamos a hacer. Vamos a ver ahí. Ahí está, miren. Hola, o sea que yo puedo ya ir modificando, ir creando características particulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es construir los componentes que corresponden a cada uno de estas partes. Los componentes del header, los componentes del app, los componentes de la site. ¿Ya? Entonces, me voy a ir acá y vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta le vamos a llamar components. ¿Ya? Components. Y a estos components lo que vamos a hacer en este caso es crear
componentes, ¿verdad? Le vamos a llamar, son los web components con los que vamos a trabajar, ¿ya? En este particular voy a hacer algo antes que la marrana lo sepa. Repos, creo que por aquí tengo. No lo tengo acá, a ver. htdocs. Vamos a ver aquí uno sencillo pero por acá. Solo voy a copiar esto y ya voy a explicarle ahí. Voy a crear un nuevo archivo. El primer archivo que vamos a crear, el primer componente que vamos a crear va a ser el menú de navegación. O sea, los elementos del menú de navegación externo, ¿verdad? O sea, los que van a estar en el aside. Entonces, este va a ser el nav components, el nav lateral component. Vamos a quitarle ese component, nav lateral, lo vamos a dejar, nada más. .js, ¿ya? Ahí lo tenemos. Y voy a pegar esto, pero voy a borrarlo todo. Solamente era para, lo único que me interesaba aquí era copiar la estructura. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Vamos aquí. Esto lo voy a dejar porque voy a explicar qué es. Esto lo vamos a dejar. No, esto lo vamos a quitar también. Solamente quiero copiar la estructura, porque esta estructura siempre se me olvidan los nombres de las funciones. Aquí estamos. Ahí está. La estructura es bien sencilla. Entonces, miren. Ok. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro App Navigator. O sea, nuestro Web App Navigator. Entonces, le vamos a poner el mismo nombre del archivo para que no nos estemos confundiendo con los nombres de los elementos y los nombres del archivo. Algo que debemos de estar claro que en un solo archivo podemos crear muchos componentes. Eso es algo que lo deben de tener claro. Pero lo ideal es que, sobre todo cuando los componentes ya llevan mucha lógica, o sea, tienen mucho código, es que cada archivo sea un componente distinto para que no nos estemos confundiendo. Sobre todo si vamos a utilizarlo en el sentido de librería, que es que este mismo componente lo puedo utilizar en múltiples proyectos. ¿Ya? Okay, entonces, acá le vamos a poner el mismo nav lateral. Nav lateral, el mismo nombre del archivo para que no nos confundamos. Y acá, si vamos a hacer algo, por ejemplo, acá tenemos que ponerle un nombre. El nombre tiene que ser todo en minúscula y separado por un guión. Entonces vamos a ponerle nav-lateral. También podemos hacer la exportación de los objetos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a decirle el export. Vamos a exportar el nav-lateral. Esto va a ser súper interesante porque va a ver que nos va a facilitar muchas cosas el nav lateral. Ok. Primero que nada, ¿qué es lo que queremos? El nav lateral, los web components, voy a hacerle un poquito zoom a esto para que lo vayamos viendo más de cerca. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ok. Entonces, los web components tienen la siguiente característica. Primero, se definen por la estructura de una clase. Una clase de JavaScript. En este caso, ya saben que son las clases. ¿Qué es una clase? ¿Alguien que me diga qué es una clase? Todos estos profesionales, ingenieros, expertos en programación orientada a objetos. No saben qué es una clase. No, por ahí, pero no es el... ¿Ah? Algo así, por ahí va. Por ahí va. Una plantilla, no es una plantilla. Es el concepto abstracto de un modelo, de un objeto que trata de definir el comportamiento de una entidad o un proceso de la vida real. Hablando de un concepto más no trabajado. En palabras simples sí podría ser una plantilla. Una plantilla, o sea, un concepto como tal. La clase contiene atributos y métodos.
¿Ya? Y las clases tienen algo característico, interesante, que es que las clases pueden heredar sus capacidades a otros objetos. ¿Ya? Entonces, en JavaScript, el extend se utiliza para definir herencia. ¿Ya? En C# es 2 puntos y el nombre de la clase, en este caso es extend. Algo curioso es que JavaScript, el HTML element, realmente no es una clase, sino que es un prototipo, ¿verdad? Es un prototipo, si yo lo señalo, es un prototipo. Esto ocurre porque realmente, sintácticamente o nuclearmente, hablámoslo así, JavaScript no es un lenguaje con estructura orientada a objetos. Es un lenguaje con estructura orientada a prototipos. Entonces, cuando yo creo una clase, realmente lo que estoy creando es un prototipo. Pero la idea, ¿verdad?, es que tengamos en este aspecto el acceso, ¿verdad?, a las características de la programación orientada a objetos, que recordemos algo. La programación orientada a objetos es más conceptual que estructural. ¿Qué quiero decir con eso? La herencia, el polimorfismo, la abstracción, tienen más que ver con el concepto que con cómo se escribe. ¿Ya? Obviamente, los lenguajes de programación modernos han adaptado o han adoptado una estructura lo más estándar posible para que se escriban estas características. Y JavaScript lo hizo de esta manera. Entonces, básicamente le estoy diciendo a nav lateral que extienda sus capacidades de un HTML element. Si yo me voy acá al layout, me doy cuenta de que cuando yo le doy create element y yo señalo la constante, ¿qué me dice que es el app header? Es un HTML element. Lo que pasa que el HTML element llamado header ya existe, es nativo. ¿Ya? Y nav lateral en este caso sería algo específico, propio. ¿Verdad? ¿De quién? En este caso, pues de nuestro proyecto. Entonces, creo un constructor de la clase y ejecuto la propiedad o el método super, que el método super lo que hace es garantizar de que puede acceder correctamente a todas las propiedades de un HTML element en funciones. Ok. Luego, aquí hay dos cosas. Primero está el connected callback, que es un evento que se ejecuta cuando el objeto se conecta ¿a quién? Al DOM. O sea, el objeto como tal no define nada hasta que está dentro del DOM ya renderizado. El constructor lo ejecuta a partir de la construcción. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Bueno, antes de eso, el attack shadow es una propiedad que permite que los objetos dentro de el nav lateral estén encapsulados. Ya lo vamos a ver. Voy a comentar el attack shadow para mientras. Solamente vamos a dejar allí esto. Y luego de esto voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que this, ¿quién es this? This es la clase. Entonces le voy a decir this.innerHTML. Miren que ahí está la propiedad. ¿De quién es la propiedad innerHTML? De HTML element. Que es de quien esté heredando. Okay. Y le voy a decir que sea igual a mynav.com. Vamos a ver ahí. En el constructor. Trabajar con Web Component me da muchas ventajas. Entre ellas, la posibilidad de crear instancias de la clase y que éstas se rendericen correctamente dentro de la estructura de nuestra aplicación. Muy superior a tener que hacer esto. Por ejemplo, aquí yo tengo que crear el objeto y tengo que ir definiendo sus características programadas a partir de la estructuración de la ejecución del código. Como esto se supone que es una plantilla, entonces significa que una vez que yo lo programe, esto yo no tengo que estar diciéndole, el inner HTML va a ser este, la estructura va a ser esta otra. ¿Por qué? Porque ya la estructura del proyecto lo sabe. O sea, la estructura de la plantilla lo sabe. Entonces, me voy a ir al index. Lo que vamos a hacer es importar el layout. Vamos a darle ahí import statement, ¿verdad? Le vamos a decir que me importe de quién, de .pleca, components, pleca, navlateral.js. ¿A quién voy a exportar? Vamos a ver
vamos a exportar al nav lateral. Ahí está, miren, nav lateral. Entonces, le voy a decir al lab aside, miren que esto es interesante, vamos a decirle aquí que el punto app aside, que va a ser nuestro aside, que es nuestra columna, se haga un append. ¿De quién? De un new nav lateral. De una instancia de la clase nav lateral. Si esto no da error, miren. ¿Se ve bien, verdad? ¿No se ve bien? MyNav. Ahí está, miren. Ahí está. Cualquier cosa, ahora la plantilla permite hacer esto. Ahora miren qué interesante esto. Obviamente este objeto no es único, es simplemente una plantilla, por lo tanto yo puedo hacer cualquier cantidad de instancias de la misma clase. ¿Ya? Y miren, ahí está. Cada uno es independiente. Si yo inspecciono el elemento, miren qué es lo que hay. Nav-lateral, MyNav. ¿Verdad? Hasta ahí me gustaría escucharlo, a ver si tienen alguna duda o algo que no está quedando claro sobre esto. Miren que esto es la clave para que puedan hacer el proyecto que se les va a asignar. Esta es la clave. Entonces, tienen que manejar esto. ¿Por qué? Porque obviamente los componentes no son un texto. Para hacer un texto, ¿para qué voy a hacer un componente para un texto? No, va a ser porque van a ser estructurados de una forma muy específica. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar todo esto y vamos a comenzar a trabajar en lo que sería el nav lateral. Me voy a ir al objeto, vamos a comentar esto y voy a trabajar con el atachado. ¿Por qué? Porque me interesa que los estilos que tenga este objeto no se compartan con los estilos externos y que estén totalmente aislados, ¿ya? Incluso de que los objetos dentro del nav lateral no sean accesibles por el famoso getElementById o el querySelector, ¿verdad? Sino que sean propios de él encapsulados. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Vamos a crear un array. Vamos a decirle que este array se va a llamar menú. Y va a ser igual a un array. Va a ser un array. ¿Verdad? Okay. El menú le vamos a crear objetos. Al menú le vamos a crear un objeto llamado, en este caso le vamos a decir que el objeto href, o sea, la propiedad href de este objeto va a ser igual a, en este caso, una dirección. Href va a ser una dirección. Entonces, por el momento le vamos a dejar en numeral, ¿verdad? La dirección numeral. Y luego a este menú le vamos a colocar lo siguiente. Le vamos a decir que su name, o su texto, ¿verdad? Sea, por ejemplo, nav1. ¿Ya? Ahí tenemos el objeto. ¿Ya? Ok. También podríamos incluso ponerle eventos de clip. Eso lo vamos a ver después. Pero por ejemplo ahí le puedo poner .onClip y con eso vamos de viaje. Ok, entonces vamos a decirle coma y vamos a hacer un copy paste de todo esto. ¿Cuántos menús de navegación vamos a tener? Bueno, vamos a poner por el momento 5. Vamos a decirle nav1, nav2, nav3, nav4, nav5. Ya, ahí está la constante menú. ¿Ya? Ok. Esta constante está encapsulada. O sea, va a estar dentro del constructor y va a existir solo dentro del constructor. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un for each. ¿Qué es el for each? A ver. Es un ciclo. Ya deberían de dominarlo. Hay un video entero explicando solo el for each. ¿Verdad? Entonces, le vamos a decir al for each que va a ser un for each de el arreglo menú.
¿verdad? Y bueno, aquí le podemos llamar element o le podemos llamar como nosotros queramos. Lo voy a llamar aquí, link, le vamos a llamar. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir this.shadowRoot. ¿Quién es el shadowRoot? El shadowRoot es el entorno encapsulado del attack shadow. Y le vamos a decir que sea .append. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer del append? Bueno, pues le vamos a agregar una etiqueta A. Okay. Obviamente esa etiqueta hay que crearla. Entonces vamos a decir const A va a ser igual a document.createElement A. Y le vamos a decir que a.href sea igual a link.href. Y le vamos a decir que a.innerText sea igual a link.name. Miren que aquí estamos hablando ya de programación, estamos programando. Y ya el nap lateral está, o sea, ya tiene una estructura, ya tiene una estructura de más código. Ok. La idea de esto también es reducir un poquito la forma en que nosotros vamos construyendo los elementos. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer para cada uno de los NAP una etiqueta A, un HR, miren, por ejemplo, aquí tengo declarado el NAP y aquí tengo declarado el NAP que lo representa. Si yo tuviera que construirlos todos de esta manera, tendría 3 líneas de código por cada uno de ellos. O sea que solo ahí tendría 15 líneas de código. ¿Cuál es la idea? Hacerlo un poquito más estructurado y más simple, ¿verdad? 15 líneas de código, ¿cuántas estoy utilizando? Pues no estoy utilizando 15, tal vez unas 11 o 12. Pero no solo eso, sino que si yo tuviera 10 menús de navegación, pues tuviera ¿cuántos menús de navegación tendría? 10 por 4, 40 líneas de código para un menú de navegación de 10. Aquí, otras 5 más y ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? Es bastante simple. Vamos a ver aquí, 6, 7. Siempre que vayamos a escribir código, analicemos si lo que puedo hacer lo puedo automatizar lo más posible. ¿Ya? Ok. Agrego esto y miren, ahí están NAP 1, NAP 2, NAP 3, NAP 4, NAP 5, NAP 6. Ahí está, miren, tac, 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 tac. Cada uno de ellos se le puede dar su clip. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estilizarlo. Es lo único que nos queda. ¿Cómo vamos a estilizarlo? Bueno, aquí vamos a minimizar esto. Vamos a minimizar esto. Y lo que vamos a hacer es construir una hoja de estilo. Ok. Podemos hacer dos cosas. Crear la hoja de estilo, ¿verdad? Y ya tenerla linkeada y solo linkearla para acá. O podemos utilizar ya CSS en JS, que es utilizar código CSS, JavaScript para construir CSS. Hay muchas formas de hacer CSS en JS. La más simple, ¿verdad? Es poner solamente las etiquetas. Pero a mí no me gusta hacer eso porque no tenés el asistente. Ya no tenés el asistente y el asistente te ayuda un montón. Sobre todo cuando no sos un crack. En este caso, pues yo sí soy un crack, entonces lo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a crear aquí, vamos a crear nuestra etiqueta styles. Y le vamos a decir que esto va a ser igual a un document.createElement, ¿verdad? Y va a ser una etiqueta del tipo styles. ¿Ya? Hay un video también, se lo voy a compartir, que es para construir un web component que te cree estilo CSS. Muy parecido a cómo trabaja React Native. Y se los voy a compartir porque es bastante probable que la siguiente clase que es tecnología móvil yo se la imparta. Bastante posible, ¿verdad? Entonces,
Si se da ese caso, entonces vamos a trabajar con React Native y ahí van a ver que el CSS en JS es súper transparente, ¿verdad? Porque así trabaja React Native. Entonces, en este caso, pues le vamos a decir que styles.inner HTML va a ser igual a, le vamos a decir lo siguiente. Vamos aquí, va a ser igual a, y vamos a poner ahí una, a ver, control Z. Oye, ¿verdad? Estas comillas. A ver, vamos a ver aquí, así. Esto está mal y esto está mal. Okay. Estas comillas hacia acostaditas lo que te permiten es hacer código multilínea. Entonces lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente. Vamos a decirlo que, primeramente, el A va a tener un display en block. A ver que esto es. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenés que saber todititas las propiedades con su nombre y qué parámetros admite y eso, pues. Vamos a hacer que tenga un color, ¿verdad? En este caso, numeral FFF, que sea color blanco. Y le vamos a decir que tenga un vamos a ver ahí cómo se ve. Ah, bueno, no he agregado el A. Vamos a ir agregándolo aquí. Le vamos a decir acá lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Le vamos a decir que this.attachado.append. ¿Qué voy a hacerle el append? Bueno, pues el append de quién? Ah, no es attachado, es shadow root. Shadow root. ¿Append de quién? De styles. Le damos los cambios, miren, ahí está, ya se van agregando, desplegado en bloque, etcétera, color blanco. Le vamos a decir que su text decoration sea ninguno, no. Y esto está malo, esto con punto y coma. Y ahí, miren, ahí está. Y ahí va agarrando, ya va a ir agarrando forma, ¿verdad? Le vamos a decir que su text align sea center. Y luego de esto le vamos a decir que tenga un padding de 10 píxeles. Mucho. 5 píxeles. Ahí estamos, miren. Bastante, como digo, bastante transparente, ¿verdad? Tal vez el text align no me interese tanto, ¿verdad? Tal vez el text align no me interese tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser de que lo quiera alineado siempre a la izquierda porque los textos pueden que sean muy largos. Ok, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Y lo que podemos hacer lo siguiente es que le vamos a decir que, vamos con Z, suprimir, ahí estamos. Le vamos a decir que el A, hover, y le vamos a decir que su background, solamente le vamos a decir background color, sea, ahorita solo le voy a poner un FFF, porque lo que me interesa es solamente, ahí está, miren, vamos a ver aquí, solamente quiero inspeccionar quiero un color como ese verde pero más oscuro, por ahí, un poquito más oscuro, por ahí. Solamente quiero copiar el color, nada más. Entonces miren, ¿verdad? Bastante sencillo. El main app tiene un padding. Voy a quitarle ese padding. Ese padding lo teníamos ¿en dónde? En el styles. El app aside
Aquí lo tengo, tiene un padding de 10, ya se fijaron. Vamos a quitárselo. Vamos a quitarle ese padding, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, miren. Tranquilo. Vamos a irnos aquí a la snap y le vamos a decir lo siguiente, que su padding sea de 5, si no me equivoco es 10 píxeles. Esto lo que hace es que te pone la separación, si se fijan, se separa un poquito más de acá. 5 son arriba y abajo y 10 los laterales. O sea que yo puedo dividirlo así. También existe la propiedad padding top, padding left, padding bottom, padding right, que es el padding a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, ¿verdad? Para que lo sepan. Que se puede diferenciar entre todo eso. Y bueno, y por último le vamos a decir que tengo una transition all. 2 puntos de 0.3 segundos. Entonces ahí está. ¿Ya vieron? Muy poquito. Le vamos a dar 0.6. ¿Ya vieron? ¿Para qué? Para que no golpee al momento del cambio. ¿Ya? Ok. Como reitero, la clase no es de CSS. No me interesa mucho estar profundizando en la parte de los estilos. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo van a tener que investigar bastante. ¿Para qué? Para poder hacer los componentes de las páginas que ustedes van a necesitar hacer. Pero ¿para qué lo hago de esta manera? Bueno, para que vean que yo puedo dentro del componente utilizar perfectamente un style interno propio del componente. ¿Ya? Ok. Una cosa importante de esto es que, y esto sí lo quiero que lo vean, es que si yo hago esto, lo siguiente, apunto. Miren que, acuérdense que esta etiqueta está allá, ¿verdad? Está global. Y yo le digo que el font size sea de 100 píxeles. Miren que no ha cambiado nada. Aquí no ha cambiado nada. ¿Pero por qué? Porque esto está encapsulado. Si yo no lo encapsulo, vamos a ver qué pasaría si no lo encapsulo. Voy a ir acá. ¿Cómo no se encapsula? Bueno, pues no se le hace attachado, sino que se le hace al append directamente al disk. Miren qué sencillo hacer esto. Creo que no sé si me va a dar error, no creo, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí estamos. Sí, ok. Solamente comento el attachado. ¿Ya vieron? Miren. Enorme la letra. ¿Por qué? Porque de forma global la etiqueta A yo le dije que tuviera un tamaño de 100 píxeles. Y cualquier objeto que esté dentro del DOM va a ser afectado por ese estilo. Excepto aquellos objetos que estén encapsulados dentro de Web Components. Y por eso la encapsulación de Web Components es súper importante. Ahora, con esto no quiero decir que siempre voy a tener un Web Component con attachado activado. No siempre quiero eso. En algunas ocasiones, por las características de mi proyecto y por algunas cuestiones particulares, puede que yo decida que mis Web Components sean libres o estén disponibles para toda la accesibilidad del DOM. Ok, ¿verdad? Ok, entonces regreso esto como estaba y listo. Miren, perfecto, no pasa nada. Voy a comentar esto. Entonces, voy a dejar esto para que lo vayan haciendo. Y voy a hacerlo un poquito más atrás, ¿verdad? Porque realmente estos códigos no tienen mucho. El connector Canva por el momento no lo vamos a utilizar, pero importante, ya van a ver cuándo se utiliza un connector Canva de forma eficiente. Ya, ok. Y bueno, y básicamente ahí sería, voy a hacer esto. Esto aquí no, vamos a cortar líneas de código. Y listo, ahí pueden ir viendo. Ir haciendo sus anotaciones y qué van a hacer. Si tienen alguna duda, comentario,